Muy bien, vamos a hacer todo lo posible para que llegue bien la cuña a tus oídos. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar ya. Como saben, es muy corto el tiempo, es muy posible que les tenga que mandar otra invitación para completar. Antes, bueno, ya les había adelantado que ustedes van a hacer una exposición del cuadro que se ha trabajado en cuanto a lo que es el mecanismo de Michael Menden. Entonces, previo a eso, les voy a mostrar un video en el que lo vamos a ir viendo conmigo y vamos a ir aclarando ciertas dudas. Y después de eso van a hacer su exposición, ¿no? Eso les va a ayudar a aclarar tal vez alguna duda que ustedes hayan tenido en la elaboración del cuadro o algo que no haya quedado claro, ¿no? En algún punto, no sé. ¿Está claro? ¿Se está escuchando? Sí, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces vamos a empezar. Como les decía, les voy a mostrar un video. ¿Ya se está viendo? Sí, licenciada. Sí, Bien, entonces, primero es una parte introductoria en cuanto a recordar ciertas cosas que hemos visto, aumentar algunos términos posiblemente y ejemplificar lo que es el mecanismo de Michaelis-Menten y después ya vamos a empezar con sus exposiciones.
Es importante en lo que se ha mostrado en cuanto a los dos modelos que tienen aquí, el de Fisher y el de Cosland, en la forma en cómo el centro activo va a ser recibido, va a recibir más que todo el sustrato, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante cuando hablamos de este mecanismo en cuanto a lo que es Michaelis-Menten. Ahora, esto relacionándolo con la información que ustedes ya han leído, tiene que ver más que todo en la forma en cómo la enzima va a actuar sobre el sustrato. Entonces, aquí se van a mostrar 4 formas en las que el sustrato va a o va a unirse a la enzima formando el complejo enzima-sustrato. La formación del complejo enzima-sustrato es bastante importante cuando se habla de este mecanismo, ¿ya? Entonces, escuchemos en cuanto a los 4, ¿a qué se refiere? Bien, entonces, remarcando mucho lo que se está hablando aquí. Aquí estamos diciendo por proximidad, obviamente cuando la enzima y el sustrato se aproximan entre sí y van a formar el complejo. Hay en el caso de los cambios de pH, cuando hay un ácido, cuando hay una base, ¿cómo se va a producir este complejo? A eso se refiere, ¿sí? Puede ser una catálisis ácida específica, general, o una catálisis básica específica o general, ¿sí? Entonces, eso remarcando, les vuelvo a repetir, en la formación del complejo enzima-sustrato. En el caso de la deformación, nos dice que la enzima va a deformar al sustrato para romper los enlaces y formar el posterior producto, ¿no? Formando este complejo enzima-sustrato. Y en el caso del covalente, es cuando hay una formación de enlaces covalentes entre la enzima y el sustrato, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, son formas en las que se está dando lugar a la formación del complejo enzima-sustrato, a los diferentes mecanismos que facilitan la catálisis, y eso está dividida en estos 4, ¿no? Entonces, eso es lo que se está explicando. Luego, Inge, disculpe, el video no se escucha o es sin audio. eso, es con audio, tiene audio, ¿nadie está escuchando? No se escucha nada, No, Inge. Inge, No, Inge, no no se Inge, escucha. no se escucha. Nada, solo su voz este. Ya, a ver, déjenme un ratito a ver, por favor.
Bien, a ver, yo les voy a ir explicando igual lo que se está observando en el video. Este video igual lo voy a subir a la plataforma si es que ustedes también lo quieren volver a ver y obviamente con respecto a la clase que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, como les había dicho al principio, estábamos viendo las diferentes formas en las que se produce el complejo enzima-sustrato, ¿no? Que hemos dicho que son estas 4. Este video es bastante, la explicación es bastante simple, es por eso que lo estoy utilizando. Así que les vuelvo a repetir, lo van a poder ver con el audio respectivo. Igual yo voy a utilizarlo para explicarles porque de la misma forma pueden quedar dudas si solamente vieran el video, entonces ya explicándolo junto conmigo ya es más fácil de entenderlo. Esa es la intención. Bien, entonces, entrando a lo que es la introducción en cuanto a lo que es la cinética enzimática, entonces se hace una reflexión en cuanto a cómo llegan a afectar ciertos factores en la velocidad de una reacción enzimática. Aquí se está demostrando cuando hay una baja concentración o cuando hay una alta concentración del sustrato. Esto ya les había explicado en la anterior clase, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite medir la cinética enzimática. La velocidad en la que se va a dar una reacción cuando hay una baja concentración de sustrato o cuando hay una alta concentración. Ahora, como ustedes ven aquí, cuando hay una baja concentración, el sustrato se va a consumir mucho más rápido, ¿no es cierto? Pero si hay una alta concentración, entonces el sustrato, en este caso, va a tardar en ser consumido. Entonces la cinética va a ser esa, ¿no? Medir la velocidad en la que se va a demorar consumir el sustrato, ya sea en baja o alta concentración. Y eso es básicamente lo que se está explicando. Entonces, aquí tienen esta curva que es bastante importante en cuanto a lo que va a interpretar todo lo que es la cinética en sí, en cuanto a las bajas concentraciones o a las altas concentraciones del sustrato. Entonces, aquí tienen esta gráfica. Aquí tenemos la concentración del sustrato y tenemos la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, a medida que el sustrato se va a ir consumiendo, es decir, va a ir formando el producto, este va a llegar a obtener su máxima velocidad para poder realizar el consumo total del sustrato. Entonces, en este momento es cuando la enzima está saturada, ¿no? Es decir, cuando se está formando el complejo enzima-sustrato. Es el valor máximo de la velocidad de la reacción. Entonces, es por eso que se toma como la velocidad máxima. El centro activo, por lo tanto, se ve ocupado, el centro activo de la enzima, obviamente por el sustrato, y esta enzima va a quedar saturada. Esa va a ser entonces nuestra velocidad máxima, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Km, que es la constante de Michaelis-Menten, entonces nos dice que si el sustrato y la enzima tienen alta afinidad, se saturará más rápido y llegará a su velocidad máxima, por lo que su Km será menor, ¿no? Esto va a ir disminuyendo. Cuanto mayor afinidad tiene la enzima con el sustrato, entonces menor va a ser Km, ¿sí? A eso es lo que se refiere cuando hablamos de una afinidad. Aquí estamos hablando entonces esta afinidad que va a determinar la cantidad de Km que se va a producir y eso con respecto a la velocidad máxima. Ya les voy a ir explicando eso. Entonces, aquí tenemos que la constante de Michaelis nos dice que la cantidad de sustrato necesaria para obtener la mitad de la velocidad máxima de la reacción, ¿no? Entonces, Km va a ser eso. Toda esta curva que tienen aquí nos está diciendo que está llegando a su velocidad máxima, enzima saturada. La mitad de esa velocidad es Km. ¿Por qué la mitad? Porque nos dice que el momento que la reacción empieza y la enzima empieza a actuar sobre el sustrato para obviamente transformarlo a un determinado producto, cuando llega a este punto va a ser la misma velocidad máxima que cuando llega a este otro punto.
Eso es lo que nos dice. Entonces, KM nos va a medir eso. Nos dice que de aquí, desde el momento en que inicia la reacción hasta la mitad de esta, la velocidad máxima va a ser la misma cuando esta termina, es decir, cuando el sustrato va a ser consumido en su totalidad. Ahora, ya se va haciendo una denominación en cuanto a lo que es cuando hay las altas concentraciones o las bajas concentraciones, en cuanto a lo que es el sustrato, lo que hemos hablado anteriormente. Cuando hay altas concentraciones, entonces la curva permanece como meseta, es decir, orden cero. Pero cuando son bajas las concentraciones, entonces la curva asciende, ¿no es cierto? Y va a ser de primer orden. Si esto fuera lineal, entonces va a ser de primer orden. Hay bajas concentraciones de sustrato y eso permite. Eso también les he explicado en la anterior clase, ¿no es cierto? Se hace una línea, es lineal. Entonces es de primer orden. Pero cuando hay altas concentraciones de sustrato, la curva empieza a permanecer como una meseta y se da el orden cero. Entonces, estos son diferentes puntos que estamos tocando con respecto a cómo se determina la velocidad máxima, cómo se determina KM y qué es KM finalmente. Entonces, en el momento que determina la velocidad, la reacción es la formación del complejo enzima-sustrato y se le conoce como estado estacionario. El estado estacionario también hemos hablado la anterior clase y eso es lo que estamos demostrando en esta gráfica. Cuando hablamos de una velocidad, estamos hablando una velocidad máxima, estamos hablando de la formación de un complejo enzima-sustrato y estamos hablando de un estado estacionario. Estado estacionario, ¿por qué? Porque la enzima está saturada, porque su centro activo se encuentra ocupado y por lo tanto estamos consumiendo todo el sustrato para obtener el producto que se está necesitando en este tipo de catálisis, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la interpretación que se tiene que entender con respecto a la ecuación de Michaelis-Menten, o mecanismo, perdón, de Michaelis-Menten. Aquí ustedes tienen la ecuación de Michaelis-Menten. En esta ecuación es una fórmula que la vamos a ir interpretando. Esta es una fórmula en la que nos demuestra esta relación entre lo que es la velocidad y la concentración del sustrato, ¿no? Aquí tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad máxima, la concentración del sustrato y la constante de Michaelis, ¿sí? Esta ecuación es la que nos va a permitir entender cómo puede haber una afinidad entre la enzima y el sustrato y determinarse si esta catálisis va a tener un orden 0 o va a tener un orden 1. Entonces, pasamos a esta otra, donde se está haciendo las explicaciones correspondientes. Entonces, aquí tenemos el caso de la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, en este caso, estamos viendo qué es lo que sucede cuando hay una variación de la concentración del sustrato con respecto a KM. Antes de seguir, entonces, con lo que he explicado, ¿qué es KM? A ver, ¿quién me puede decir qué es KM? KM es la mitad de la velocidad máxima. Buenas tardes, ingeniera. Sí, está bien, Silvia, buenas tardes. Es la mitad de la velocidad máxima. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de esta constante de Michaelis-Menten? Es la mitad de la afinación de la velocidad. Mariluz. Sí, es la mitad de la afinación que tiene, que debe tener la velocidad máxima con el sustrato. La afinidad. Exactamente, la afinidad. Exactamente. Muy bien, ¿qué más se puede decir? Dice que esta es una constante de equilibrio que nos permite calcular la disociación del complejo que va a ser la enzima sustrato. Ya, muy bien. Nos va a permitir calcular cómo se va. Bien, muy bien. Reina, ¿qué querías decir?
Que con la constante Km, buenas tardes, Inge, Buenas con tardes. la constante Km a mayor afinidad va a ser de enzima sustrato, va a haber una menor cantidad de Km. Además, si la concentración del sustrato está bajo, la Km puede aproximarse a un valor de Km que sería la velocidad inicial por igual a la velocidad máxima sobre Km, todo esto multiplicando al sustrato más o menos. Ya, eso es lo que está bien, todo lo que me han dicho está bien. Eso es lo que vamos a ver en estos casos de la ecuación de Michaelis-Menten cuando hay una variación de la concentración del sustrato, que es lo que está nombrando Reina. Entonces, bueno, para todo lo que han hablado está todo correcto, a no ser que alguien no tenga la menor idea de lo que se está hablando, es bueno que ahora lo aclare para que continuemos. Alguien que no haya comprendido, todos estamos en lo mismo. Bien, por el silencio, entonces voy a considerar que se está entendiendo. Después ya va a venir la evaluación y las preguntas y ahí ya no podemos decir, no he entendido, es que no sabía, ¿no? Porque todo este tiempo que estamos hablando y estamos haciendo es justamente para que aclaren sus dudas y en el momento que hagan la exposición ya estén claras y ya puedan ustedes desarrollar la exposición de lo que ustedes han trabajado sin problema, ¿ya? Así es que, por favor, eso como recomendación, vayan aclarando en el caso de que no se haya entendido para que esté más claro en su momento de exposición. Bien, entonces vamos a continuar. Se ve en la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Inge. Bien, entonces aquí tenemos estas variaciones que hemos dicho que pueden presentarse en cuanto a la concentración del sustrato. Aquí estamos diciendo, la concentración... Perdón, Inge, se está viendo verde. No, ¿verdad? Ay, Sí, no se ¿verdad? ve. A ver, vamos a volver Se ve a... verde, dice. Vamos a volver a compartir. Cuando se vea bien me dicen, por favor. ¿Ahora sí se ve o no? Inge, nada. Se ve como con un borde verde, Inge. Qué raro, a ver, vamos a ver. Al principio, pero se estaba viendo bien, ¿no es cierto? Sí, al principio sí. Ahora ya se ve bien. Ay, no. Ya. Espérenme un ratito, ahorita vamos a colocar. ¿Ahora sí o todavía? Ahora sí, Inge. Ahora sí. Ya, muy bien. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Aquí tenemos estos tres casos con respecto a la variación de la concentración del sustrato. Entonces, aquí decimos, la concentración del sustrato cuando es menor que Km. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es menor, entonces se va a despreciar solamente en el denominador. Ahora, esto, si se dan cuenta, es la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces está la misma ecuación, la que les mostré anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, en base a esta ecuación es lo que vamos a hacer la interpretación cuando hay una variación de la concentración del sustrato. Por lo tanto, en esta misma ecuación decimos que cuando la concentración del sustrato es menor que Km, entonces se desprecia el sustrato en el denominador. Por lo tanto, la velocidad inicial, que es la ecuación que está representada por Michaelis-Menten, va a tener o va a ser igual a que esta va a ser constante. Es decir, aquí eliminamos el sustrato, ¿no es cierto? Aquí se va a eliminar. Entonces quedamos con la velocidad máxima por el sustrato sobre Km, porque ya es despreciable este sustrato, y decimos que la velocidad máxima sobre Km por el sustrato va a ser la que va a representar esta velocidad como K constante. Por lo tanto, si nosotros decimos que el sustrato es menor, la etapa estacionaria que hemos nombrado anteriormente va a ser pequeña,
¿no es cierto? No se va a notar en este caso. Va a ser más que todo lineal en relación a esto, va a ser mucho más pequeño. Ahora, si decimos aquí que la concentración del sustrato es igual que Km, ¿no? Es igual que Km, entonces decimos en la parte del denominador también. Entonces aquí tenemos Km, las reemplazamos por el sustrato porque estamos diciendo que ambos van a ser iguales, entonces va a ser representado de esta forma. La velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima sobre 2. Por lo tanto, determina la mitad de la velocidad máxima. En el primero, depende de la cantidad de sustrato, ¿no es cierto? Como va a ser menor la concentración, entonces este rápidamente se va a eliminar y se va a terminar la reacción, por decirlo así. Pero cuando el sustrato en este caso es igual a Km, estaríamos hablando de que esta va a ser la mitad de la velocidad máxima. Luego, cuando tenemos el otro caso, cuando la concentración del sustrato es mayor que Km. Entonces, cuando la concentración del sustrato es mayor que Km, Km desaparece del denominador, ¿no? Entonces tenemos aquí, eso desaparece, la velocidad máxima del sustrato sobre el sustrato con el sustrato se va a eliminar y por lo tanto la velocidad máxima va a quedar representando en cuanto a una mayor concentración de sustrato que Km. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima, ¿sí? Entonces la concentración del sustrato cambia muy poco. Km se elimina del denominador cuando la concentración del sustrato se excede, ¿no es cierto? Cuando va a ser mayor. Y por lo tanto la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima. Estos casos entonces que les estoy presentando es para que hagamos una variación en cuanto a la concentración del sustrato. ¿Qué pasa con Km si la concentración es menor? ¿Qué pasa cuando Km es igual que la concentración del sustrato? ¿Y qué pasa cuando la concentración del sustrato es mayor a Km? Como estos tres. Aquí es menor, igual y mayor. Entonces hay una variación y por lo tanto esa variación se va a ver en la gráfica. Vuelvo a mostrar en el caso de la gráfica que teníamos aquí. ¿Se ve la gráfica? Sí. Entonces, muy bien. Entonces, en cuanto a esta gráfica, estamos hablando de Km, ¿no? Y la velocidad, ¿cómo va a ir variando? En el primer caso estamos diciendo que va a haber una mayor concentración, una menor concentración de sustrato con respecto a Km, ¿no? Una menor concentración. Entonces, ¿qué pasa con Km? ¿Va a ser menor o va a ser mayor? ¿Qué dicen ustedes? Si hay una disminución de la concentración del sustrato, es decir, el sustrato es menor. Entonces, ¿qué va a pasar con Km? ¿Mayor o menor? Va a ser menor, Liz. Va a ser menor. Va a ser menor y va a ser del primer orden. Exactamente, así va a ser. Ahora, si yo les digo, Km va a ser igual a la concentración del sustrato, entonces, ¿cómo se va a manejar esa gráfica? Va a ser la mitad de la velocidad máxima, va a representar la mitad de la velocidad máxima. Exacto, va a representar la velocidad, la mitad de la velocidad máxima. Y cuando el sustrato es mayor, ¿qué pasa con Km? La velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima. ¿Qué va a pasar con Km? ¿Va a ser mayor o menor? Va a desaparecer, va a ser mayor. Va a ser mayor. Así es, exacto, va a ser mayor. Muy bien, entonces, esto en cuanto al mecanismo que estamos hablando, la ecuación que ustedes tienen que reconocerla, por favor, esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Km tiene otra representación específica que después la vamos a ver, pero esta es la ecuación, ¿sí? Entonces, esta ecuación es la que va a ir determinando cuando existe una variación de la velocidad, cuando hay una variación de la concentración, ¿no? En relación a eso se va a ir viendo la variación de la velocidad máxima. Eso también vamos a ir explicando. Bien, ahora, necesito que empiecen con su presentación de su trabajo
necesito que me digan quiénes son los voluntarios. A ver, ¿qué voluntarios hay? Si no hay voluntarios, obviamente. Lisa, ¿puedo empezar? Yo le hice. Dice, ¿Quién ha hablado primero? A ver, vamos a Paula. ver. Yo. Yo igual, Inge. A ver, Ana, creo que es la primera, ¿no? sí. Ya, Ana, entonces, no, escúchame, Ana, o todos escúchenme, por favor. Para poder hacer la presentación, necesito que compartan la pantalla para que yo vea lo que ustedes han hecho. Entonces, ¿ya saben compartir pantalla o todavía? No, no sabemos. En cuanto a compartir, ¿cómo lo van a hacer? Tienen que abrir el documento, ya sea que estén en su celular o estén en la computadora. El documento de su tarea tiene que estar abierto en la computadora. Entonces, van a colocar en la barrita donde ustedes tienen su micrófono, su video, ahí dice nueva función, es una flechita verde, la van a apretar ahí y ahí va a mostrar todas las pestañas, ¿no?, que ustedes tengan abiertas de su computadora, identifican su trabajo, hacen clic sobre su trabajo y ponen que en la parte izquierda o derecha, perdón, hay un compartir, ponen clic ahí y se va a compartir la pantalla. Entonces, necesito que vayan haciendo eso si es que no tienen abierto su documento. Bueno, en el caso de Ana, no sé si lo tienes abierto para poder compartir. Y si no es así, obviamente, háganlo para que yo pueda ver en la pantalla lo que ustedes me van a explicar. Dije, yo tengo abierto, pero no me sale. Usted no puede iniciar la función de compartir. Ah, sí, es que Inge, todavía... usted tiene que salir Sí, primero sí, para sí, poder hacer. exactamente. Yo tengo que salir. Denme un segundito que últimamente no está... Vamos a salir. A ver, ahora sí se puede compartir. No, todavía no, Inge. Todavía no, Inge. Ay, ¿por qué se me cuelga esto y no puedo salir? Ay, a ver, dame un segundito, por favor. Estamos aquí. A ver, ahora. Es que no puedo ver, no veo. Pero a ver, ¿se puede o no se puede? Todavía, Lisa, No, se todavía puede. no se puede. No se puede, Inge. Sí, es que no me quiere aceptar esto. ¿Y si le explicamos así nomás? A ver, bueno, ahorita solamente tenemos 5 minutos de lo que viene a ser esta parte de la clase. Lo mismo vamos a hacer con la parte práctica que ustedes han hecho sobre los detergentes. Entonces, básicamente son unos 5 minutos que ustedes tienen que volver a ingresar. Les voy a mandar la invitación. Pero antes de ingresar, abran por favor los documentos que les estoy pidiendo, que es este del cuadro que han hecho en la teoría y también de la práctica. Entonces,
El momento que ustedes se animen a compartir, ya lo tengan listo, por favor, y lo puedan hacer en los dos casos. Eso para que no quede en que no lo tienen y todo eso, y así vamos a poder avanzar más rápido. Entonces, en 3, 4 minutos les mando la invitación y se vuelven a conectar, por favor, ¿ya? Ya, ingeniera, está bien. Luisa, y una consulta, vamos a exponer los dos trabajos entonces. Los dos, pero no al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo les voy a ir diciendo, pero los dos. Es por eso que necesito que tengan sus dos trabajos abiertos en ya sea su celular o su computadora, ¿ya? Ya, Inge. Ya, Está muy bien. bien. Ya, entonces en un ratito les mando.